Imagina el silencio absoluto de un amanecer gris en el desierto, un caballo sin jinete recortado contra la línea temblorosa del horizonte, su aliento dibujando nubes frías en el aire inmóvil. De repente, algo cruje entre los matorrales resecos y dos ojos amarillos emergen, suspendidos en la penumbra como brasas vivas. Así comienzan las leyendas del viejo oeste que nadie osa repetir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pueblos se borran de los mapas y hasta los buitres se rehúsan a sobrevolarlos? Esta es una de esas historias de terror que nacen del miedo y la obsesión, porque en los límites de Cañada Oscura aguarda una criatura negada durante generaciones, el hombre lobo, una sombra con colmillos que destroza más que carne, destruye promesas. Joaquín Murrieta juró no volver jamás a ese lugar maldito. Sin embargo, una carta empapada de sangre seca, firmada por el traidor Mateo Vargas y sellada con el símbolo perdido de los hombres águila, lo arrastró de nuevo a las arenas que le robaron la paz. Murrieta carga con culpas que laten bajo su piel como un tambor de guerra, y cada paso hacia Cañada Oscura reabre heridas que nunca cicatrizaron. Lo que debía ser un simple escolta se convierte en un descenso a lo desconocido. Un territorio donde los susurros del viento parecen confesar pecados y los espejismos se visten de pesadilla. Allí, entre polvo y sombras, la maldición despierta, sedienta de aquellos que se atreven a desafiarla. Porque en la frontera, los muertos a veces regresan, y cuando el aullido rompe la noche, ya es demasiado tarde para escapar. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Joaquín Murrieta avanzó entre los cardones, sintiendo cómo las sombras del atardecer se estiraban hasta parecer garras. Frente a él, el rancho Vargas emergía como un naufragio de madera reseca, vigas torcidas, ventanas huecas y un tejado que crujía con cada soplo del viento. Aún así, algo lo retenía, como si la tierra misma lo observara desde sus grietas. Mateo, caminando unos pasos detrás, sostenía un candil que chisporroteaba con luz temblorosa, incapaz de disipar la penumbra que se espesaba alrededor. Cuando cruzaron el portón, un hedor dulce, rancio, les inundó los pulmones. No era muerte, era una descomposición más lenta, casi respetuosa, como si el tiempo se hubiera detenido a contemplar su propia obra. En el zaguán aguardaban los padres de Mateo, dos figuras hundidas en sus ropas raídas. Sus ojos brillaban con un alivio que raspaba los huesos, un alivio manchado por el pánico. Parecían dar gracias porque su hijo hubiera vuelto, y al mismo tiempo temían que el regreso hubiera traído algo pegado a sus botas. La madre estrechó a Mateo sin una palabra. El padre, un hombre de voz quebrada por el polvo, tomó a Joaquín del brazo y lo apartó hacia los corrales abandonados. La luna, aún baja, iluminaba montones de madera astillada y pozas secas donde antaño retozaba el ganado. Allí, el viejo habló en un susurro que parecía rezar y maldecir a la vez. Aquí no estamos solos. Algo ronda cuando la noche madura. Lo sentimos en los muros, en el crujido de los graneros vacíos. Primero fueron las cabras, luego los perros del vecino. No deja rastro, solo ese perfume pegajoso y silencio. Un silencio que muerde. Joaquín tragó saliva, recordó historias que ya nadie quería contar, huellas sin dueño, gemidos arrastrados por el viento, marcas circulares en las puertas que amanecían como llagas en la madera. Recordó la carta con sangre seca que lo había traído hasta allí y el peso invisible que desde entonces le oprimía el pecho. Todo encajaba en un rompecabezas hecho de sombras.
Esa noche cenaron apenas pan duro y agua turbia. Mientras Mateo dormitaba, exhausto, Joaquín oteó el exterior desde la ventana. El rancho se tendía silencioso bajo un cielo velado. Sin embargo, las gallinas no dormían. Giraban sus cabezas como si escucharan un tambor lejano. Entonces vio algo moverse detrás del viejo molino. Una figura baja, ágil, que se deslizaba sin romper la hierba seca. No alcanzó a distinguir forma ni rostro, solo el reflejo fugaz de dos pupilas que devolvieron la luz del candil como lámparas hambrientas. Al amanecer, hallaron el corral abierto y 3 caballos temblando, cubiertos de sudor frío. En el polvo, surcadas entre las marcas de pezuñas, aparecían hendiduras profundas, circulares, demasiado grandes para ser de lobo y demasiado hondas para ser humanas. El padre de Mateo se santiguó. La madre cayó de rodillas murmurando nombres de santos ya olvidados, incluso por los sacerdotes. Desesperado por respuestas, Joaquín cabalgó hasta la misión abandonada de San Sebastián, a media jornada hacia el oeste. Allí vivía doña Remedios, una curandera ciega a quien muchos temían y otros veneraban. La encontró sentada en el atrio polvoriento, rodeada de velas apagadas y frascos rotulados con símbolos extraños. Cuando escuchó sus pasos, levantó el rostro hacia el sol invisible tras las nubes. «Lo que buscas», dijo sin preámbulo, «no nació aquí. Llegó en la sangre de quienes cruzan la frontera del miedo con promesas rotas. Se alimenta de culpas mal enterradas. Huele la vergüenza como un halcón siente al ratón bajo la arena». Joaquín sintió que el aire se espesaba. Quiso preguntar, pero la mujer extendió una mano huesuda. «No pronuncies su nombre, los nombres despiertan. Lleva esto». Entregó un saquito de tela gris. «Semillas de flor de luna. Plántalas cerca del establo. Donde florecen, la oscuridad se inquieta». Regresó al rancho con el crepúsculo lamiendo el horizonte. Plantó las semillas bajo un silencio expectante. Esa noche, el viento se detuvo como si la tierra contuviera el aliento. De repente, un chillido rasgó la oscuridad. Largo, gutural, no de garganta, humana ni de bestia conocida. El suelo vibró. Las flores de luna se abrieron al instante, blancas como hueso, y un olor a hierro fresco se mezcló con el polvo. Mateo corrió a su lado, presa de pavor. Detrás de ellos, la puerta principal se cerró de golpe, sellando la casa con un eco que pareció resonar en los siglos. Joaquín empuñó su viejo revólver. Sabía que las balas poco servirían contra aquello, pero el instinto era más fuerte que la razón. Entre las paredes temblorosas, escuchó pasos. 1, 2, 3. Demasiado pesados para un hombre, demasiado medidos para un animal. Cuando el cerrojo de la habitación contigua gritó al romperse, el rancho entero pareció exhalar un alarido que brotaba de la madera misma. Joaquín sintió un sudor helado correrle por la espalda. Era la señal de que la pesadilla había encontrado su puerta, y esta vez no pensaba marcharse sin cobrar aquello que el desierto le debía. Dito pelo ChatGPT. Lo llamaban de muchas formas. El devorador, la sombra con colmillos, el hijo del abismo seco. Pero entre los ancianos de la frontera, solo un nombre era pronunciado con verdadero temor: Chupacabras. Un nombre que cargaba siglos de muerte, desapariciones y pactos rotos. Un nombre que no se decía en voz alta, a menos que se quisiera despertar algo dormido bajo la piel caliente del desierto. Las historias más viejas lo ubicaban en los tiempos de guerra entre tribus nómadas y exploradores blancos, cuando la tierra aún respiraba sangre indígena y los lamentos no se apagaban ni con fuego ni con agua bendita. Era entonces que aparecía la criatura, baja, encorvada, con la espalda cubierta de escamas partidas y cicatrices tan profundas que aún parecían abiertas.
Tenía el cuerpo de un depredador olvidado por Dios, pero se movía con la astucia de algo que había vivido demasiadas vidas. Sus ojos, decían, no reflejaban la luz, sino que la consumían. Dos pozos ardientes de odio, fijos en la carne que aún respiraba. Su hocico se alargaba hasta mostrar los colmillos de un lobo envenenado por el tiempo, y su lengua se movía como una víbora hambrienta. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían por dónde llegaba. Surgía entre piedras agrietadas, desde el fondo de aljibes secos o de las madrigueras donde ya ni los escorpiones se atrevían a dormir. Esa noche, Mateo no pudo contenerse. El llanto le brotó como si volviera a ser un niño. Temblaba acurrucado en el suelo, los dedos clavados en la manta, mientras los pasos lentos y arrastrados rodeaban la casa por fuera. Joaquín Murrieta se mantuvo firme, pero por dentro algo en su alma reconocía ese ritmo, como si cada pisada llevara un mensaje antiguo, tallado en hueso y culpa. La casa crujía en cada esquina, no por el viento, sino por la presión de una presencia que no necesitaba entrar para hacerse notar. Era como si las paredes recordaran haberla visto antes y supieran que volvería a pasar. El padre de Mateo rezaba en un rincón, pero sus palabras eran temblorosas, rotas, como si cada sílaba se le escapara de los labios a punto de ser devorada. «No lo mires», susurró la madre. «Si lo ves a los ojos, te lleva». Nadie dormía. Solo esperaban que la criatura se marchara como lo había hecho años atrás, en otra noche donde desaparecieron 2 niños y un caballo. Pero esta vez era distinto. El chupacabras no buscaba sangre al azar. Venía siguiendo algo, o a alguien, y esa cosa se movía con él, como si la oscuridad lo arrastrara por dentro. Afuera, los perros del rancho aullaron al mismo tiempo y luego se callaron para siempre. Un silencio brutal cubrió todo, y Mateo comenzó a convulsionar, como si una fiebre helada le recorriera las entrañas. Joaquín lo sostuvo, pero su mirada se perdió por la ventana rota. Ahí, entre la bruma del amanecer, creyó ver una figura observándolo desde lo alto del pozo seco. Una figura encorvada, con los brazos colgantes, el torso cubierto de llagas abiertas, y una lengua que se deslizaba por los labios como si ya lo estuviera saboreando. Nada dijo, solo sintió que en algún rincón profundo de su memoria ya lo había visto antes, y había prometido olvidarlo. Pero el desierto no perdona las promesas, y el chupacabras tampoco. El pozo estaba ahí, al centro del patio, como un ojo ciego que nunca dejaba de mirar. Joaquín lo rodeó con cuidado, observando cómo las piedras que lo formaban parecían sudar a la luz de la luna. El viejo lo guió hasta una antigua guarida de madera junto al brocal, construida hacía décadas para vigilar la entrada de agua, pero ahora servía solo para espantar el olvido. Desde ese lugar el silencio era distinto, más denso, más pesado. Fue entonces cuando el anciano, con voz rasgada por algo más que los años, le confesó lo que nadie más se atrevía a decir. No fue Mateo quien abandonó esta casa, fue algo que lo echó, algo que lo marcó por fuera, sí, pero que sobre todo le arrancó algo por dentro. Desde aquella noche ya no duerme, no sueña, solo recuerda y tiembla. Joaquín se quedó inmóvil, sintiendo cómo ese susurro le calaba los huesos. La confesión no era para prevenirlo, era una advertencia envuelta en desesperación, una súplica muda para no repetir el mismo error. La noche siguiente, ambos velaron en silencio. El viento arrastraba hojas secas que crujían como huesos al quebrarse, y el maizal, muerto hacía meses, se movía como si aún respirara. Entonces la vieron, no entera, no claramente, pero sí lo suficiente para que sus almas lo recordaran por siempre.
La silueta emergió desde la espesura, encorvada, avanzando con movimientos quebrados, casi reptando. La criatura cruzó el borde del campo con una lentitud enfermiza, como si disfrutara que la vieran sin poder entenderla. Su forma era grotesca, desproporcionada, cubierta de llagas y protuberancias que palpitaban como si aún latieran bajo la piel. Y los ojos, esos ojos, dos brasas vivas ardiendo entre sombras, fijos en la guarida donde Joaquín contenía el aliento. Instintivamente llevó la mano al rifle y lo engatilló con dedos tensos, pero el viejo lo sujetó con fuerza, clavando sus uñas en su brazo con un pánico que no era solo físico. Si le disparas, vendrá por todos. La frase no fue una advertencia, fue una certeza. No era una criatura que se pudiera cazar, era algo que esperaba justamente eso, una provocación, una excusa, un gesto de desafío para desencadenar lo inevitable. Joaquín bajó el arma lentamente. A lo lejos, la criatura se detuvo por un instante, como si supiera que la estaban mirando. Luego desapareció entre los tallos secos, dejando tras de sí un rastro de susurros que no pertenecían al viento y un olor agrio que hizo que las ratas del corral murieran antes del amanecer. Esa noche, Joaquín entendió que lo que habitaba en ese lugar no solo caminaba por la tierra, habitaba en el pozo. Lo había hecho siempre, esperaba, observaba, y cuando sentía que alguien estaba por romper el equilibrio, ascendía. Nadie debía mirar demasiado tiempo dentro del pozo. Nadie debía hablar de lo que una vez cayó allí, porque hay cosas que no se entierran, solo se hunden y aprenden a esperar. El olor fue lo primero en cambiar. No era putrefacción, ni humedad, ni estiércol. Era otra cosa, un hedor espeso, aceitoso, que se metía por la nariz y dejaba el gusto amargo del infierno en la garganta. Azufre. El mal, en esas tierras, no siempre se veía, pero se olía, y ahora estaba en todas partes. Las gallinas comenzaron a morir primero, no por garras, ni por mordidas. Las hallaban intactas por fuera, pero vacías por dentro, sin una gota de sangre. Luego vinieron las vacas, abiertas con una precisión antinatural, como si alguien o algo supiera exactamente dónde cortar, qué órganos extraer y cómo no dejar huellas. La tierra en torno al rancho se resquebrajaba a plena luz del día, grietas largas, profundas, como si el suelo estuviera siendo empujado desde abajo por dedos invisibles. El desierto se quejaba, y con cada nueva herida, los aullidos en la noche cambiaban. Al principio eran bestiales, pero poco a poco se tornaron más largos, más agudos, más humanos. Mateo ya no comía, apenas dormía. En las raras veces que lograba cerrar los ojos, lloraba como un niño abandonado, murmurando nombres de muertos que nadie había mencionado en años. Su boca balbuceaba en lenguas que no eran suyas, y en medio del delirio, siempre surgía una palabra que helaba la piel de quien la escuchaba. Yecuara, Yecuara. Joaquín no sabía qué significaba, pero esa palabra lo perseguía, como un eco atrapado en las paredes. Decidió entonces hacer lo que nadie se atrevía. Regresó a lo que quedaba de la antigua capilla del pueblo, una construcción medio hundida por la arena y el tiempo, donde el viento ya no se atrevía a soplar. Dentro, el aire era espeso, quieto como en una tumba mal cerrada. En las paredes de barro, casi borrados por los años, encontró símbolos tallados a mano, ojos tachados, huesos cruzados, bocas cosidas, advertencias de un pueblo que ya no existía. En el altar, cubierto por polvo y cera reseca, descubrió un compartimento oculto. Lo abrió con las manos temblorosas, y lo que halló no era humano, un cráneo, pero no cualquiera. Era más alargado que el de cualquier hombre o animal, y tenía demasiados dientes.
Demasiados. La mandíbula estaba torcida como si hubiese gritado algo que nunca debía decir. Los huesos desprendían un calor leve, como si aún conservaran el eco de una voz enterrada viva. Joaquín retrocedió, pero tropezó con algo más. Una inscripción en la piedra detrás del altar, escrita en un idioma que no conocía, aunque algo en su interior lo entendió sin necesidad de traducción. El que despierta con hambre no duerme sin cobrar. Salió de la capilla como un hombre marcado. Desde ese día, el azufre no solo estaba en el aire, también estaba en sus manos, como si al descubrir la verdad ya hubiera cruzado un umbral del que nadie regresaba intacto, porque en ese desierto hay nombres que no deben ser susurrados. Yecuara era uno de ellos. Y ahora, ya lo había dicho. La tercera noche, la luna colgaba del cielo como una lámpara enferma, derramando una luz amarilla, temblorosa, que no alumbraba, sino que revelaba. El aire era denso, cargado de ese hedor a azufre que ya no se iba, ni siquiera con el viento. Los árboles muertos no se movían, pero las sombras sí. Joaquín no dormía, no podía. Algo dentro de él, algo más antiguo que el miedo, le decía que esa noche sería distinta. Y lo fue. Cerca del chiquero, entre las cercas podridas y el estiércol seco, la vio. No a medias, no como un espejismo fugaz. La vio por completo. Agachada sobre un carnero aún convulsionando, la criatura se alimentaba con movimientos espasmódicos, como si su propio cuerpo no soportara el hambre que lo atravesaba. La sangre brotaba sin violencia, absorbida por una lengua áspera que se desenrollaba como un látigo negro. Sus hombros eran enormes, deformes, latiendo como si contuvieran algo que aún quería escapar. Su piel, si se podía llamar así, era una mezcla de escamas partidas y carne viva, cubierta de grietas que resumaban un líquido oscuro. Cuando levantó el rostro, Joaquín dio un paso atrás. No era un animal, no del todo. El hocico tenía la forma alargada de un reptil, pero con dos mandíbulas superpuestas, cada una cargada de colmillos finos como agujas. La saliva, espesa y negra, caía en hilos desde sus dientes hasta la tierra, donde quemaba el suelo con un chisporroteo débil. De su espalda brotaban espinas curvas como ramas secas torcidas hacia el cielo, pulsando con cada movimiento, pero no fue su cuerpo lo que quebró a Joaquín, fue el sonido. No rugía, no bufaba, lloraba, un lamento largo, desgarrado, con cadencia humana, como si aquella criatura llevara dentro siglos de dolor. Era el quejido de algo que una vez supo hablar, quizás hasta amar, pero que ahora solo recordaba el hambre. Un eco de lo que fue, deformado por el tiempo, por la sed, por la maldición. A su lado, Mateo cayó de rodillas, temblando sin control, como si sus huesos quisieran salirse del cuerpo. Murmuraba su nombre, no el de Joaquín, sino el de la criatura, con la voz rota. Yecuara, Yecuara. Joaquín no podía moverse. Sentía los ojos ardientes del monstruo clavados en los suyos, no con rabia, sino con un reconocimiento antiguo, como si aquello lo conociera desde antes que él mismo supiera quién era. Entonces lo entendió. Esa criatura no había venido por carne. Había venido por recuerdos, por deudas, por la sangre que quedó sin pagar. Y Mateo la había llamado. Al amanecer, el rancho parecía envuelto en ceniza. No era neblina ni polvo. Era como si el aire hubiera envejecido durante la noche. Joaquín se lavó el rostro en el abrevadero, pero el agua tenía un sabor metálico, denso, como si arrastrara memorias enterradas. Fue entonces, mientras cruzaba el patio, que lo notó. La criatura cojeaba. La noche anterior, bajo la luz podrida de la luna, su andar era desigual, arrastrado, y ahora, al observar a Mateo,
Caminando desde su cuarto, lo vio con los mismos movimientos, la misma pierna, el mismo ritmo, un paso, un arrastre, un eco. Las piezas empezaron a caer como gotas de sangre sobre piedra caliente. Cada noche que la criatura aparecía, Mateo se encerraba en su cuarto con cadenas. Nadie lo visitaba, nadie lo escuchaba, solo se oían murmullos y después el silencio. Ese silencio que dolía, todos lo sabían, tal vez desde el inicio, pero nadie tenía el valor de nombrarlo. Joaquín sí, aunque le temblaran los labios, aunque el alma le pesara como plomo, fue hasta la habitación y lo enfrentó. Mateo estaba sentado en la esquina, con la piel grisácea, los ojos hundidos y partidos por la culpa. Parecía más un espectro que un hombre. En sus muñecas, las marcas de las cadenas eran frescas, sangrantes, y bajo sus uñas había tierra oscura. No del rancho, sino del pozo. ¿Qué hiciste en esas tierras del norte, Mateo?, preguntó Joaquín, sin elevar la voz. ¿Qué te trajiste de vuelta? Mateo levantó la mirada con dificultad. Sus ojos no enfocaban, pero su boca sí sabía lo que debía decir. Y lo dijo con un hilo de voz que parecía romperse a cada sílaba. Yo no volví solo, Joaquín. Un silencio denso cayó entre ellos. Joaquín sintió que algo se movía dentro de la pared, una vibración tenue, como un corazón latiendo fuera del cuerpo. No era una confesión, era una sentencia. Mateo había traído algo consigo, algo que no era parte de él, al menos al principio, una entidad que se había pegado a su sombra, que lo había invadido poco a poco, desgarrando su humanidad desde dentro. Y ahora, cuando la luna se alzaba en su punto más enfermo, ese algo tomaba el control. Se arrastraba por la noche con su pierna herida, dejando tras de sí el sabor del azufre y la memoria de los que ya no podían hablar. Yecuara, susurró Mateo una vez más. No me deja dormir. No me deja morir. Joaquín cerró los ojos. Entendió que no enfrentaban a una criatura cualquiera. Enfrentaban una fusión. Un hombre y algo más. Un pacto hecho con dolor. Y ahora esa cosa caminaba entre ellos. Mateo no intentó negarlo. Ya no tenía fuerzas para esconder lo que lo consumía. Sentado en la penumbra de su habitación, con las manos temblorosas y los ojos tan vacíos como un cadáver que aún respira, confesó su pecado. Fue durante mi huida, hace años. Me perdí en la zona del norte, donde el mapa se vuelve polvo y las brújulas giran sin sentido. Estaba medio muerto y encontré un templo hundido en la arena, un santuario olvidado. No había techo, solo piedras marcadas con sangre seca y huesos pequeños alineados como oraciones rotas. Allí, entre las ruinas, Mateo encontró lo que jamás debió tocar. Una figura tallada en hueso y cuero, con colmillos reales incrustados en su boca torcida. Estaba envuelta en amuletos ensangrentados, con ojos vacíos que parecían observar incluso con los párpados cerrados. No sabía si era una deidad o una maldición encerrada, pero en su desesperación la tomó como un tesoro, la robó y selló su condena. La llevé conmigo, intenté quemarla días después, pero algo entró en mí antes de que el fuego la tocara. Sentí una presión en el pecho, como si una garra me perforara desde dentro. Desde entonces, dejé de recordar algunas noches. Me dormía y despertaba cubierto de barro, desnudo, a veces con sangre seca bajo las uñas, y su voz se quebró. Escuchaba voces desde mi propio estómago, como si alguien hablara desde mis entrañas. No era una simple maldición, era una transformación, una metamorfosis impuesta por los antiguos guardianes del desierto, el castigo de los hombres águila. Joaquín escuchaba en silencio, con el rostro endurecido por el espanto. Ya había oído ese nombre antes,
los hombres águila, en cantos viejos, en murmullos de ancianos que dormían con un cuchillo bajo la lengua. Eran más que un mito. Eran custodios de la tierra, guardianes de secretos enterrados y de castigos peores que la muerte. Mateo bajó la mirada y susurró como si repitiera una sentencia dictada en su alma desde hacía años. Aquel que roba la sangre de la tierra se convertirá en bestia que la devora. Joaquín sintió un escalofrío treparle por la espalda. No era solo el destino de Mateo lo que estaba en juego. Aquella criatura, el chupacabras, no era un ente aislado ni una simple leyenda. Era el reflejo físico de una culpa ancestral, la forma monstruosa de una promesa rota con la tierra. Y mientras Mateo seguía hablando, con lágrimas de barro escurriendo por su rostro, Joaquín entendió algo más profundo, más aterrador. Cada vez que la criatura salía, el hombre desaparecía un poco más, y muy pronto ya no quedaría nada de Mateo. Solo hambre, solo oscuridad, solo la mirada vacía de una estatua maldita, caminando con piel de hombre. La última noche en Cañada Oscura llegó sin estrellas. El cielo era un manto opaco, sucio, como si la propia noche no quisiera ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Joaquín, con el rostro endurecido y las manos manchadas de culpa antigua, llevó a Mateo hasta el viejo granero, el único lugar del rancho lo bastante aislado y lo bastante condenado. No hubo despedidas, solo una mirada compartida entre dos hombres que ya no eran los mismos. Joaquín lo amarró con cuerdas gruesas, embebidas en sal y aceite de lamparina, reforzadas con cadenas oxidadas. No era por odio, era por compasión, porque sabía que Mateo ya no volvería, no del todo. Había preparado todo con cuidado, botellas de aceite, mechas improvisadas y 2 cartuchos de dinamita rescatados de una mina abandonada al norte. Sabía que no había redención. Sabía que lo que crecía dentro de su viejo amigo no moriría con plomo ni rezos. Pero el fuego tal vez sí lo haría gritar. Cuando la luna llegó a su punto más alto, hinchada, podrida, inmóvil, Mateo empezó a transformarse. Primero fueron los gemidos, luego los gritos. Gritos que no eran completamente humanos. Sus huesos crujían como madera vieja al partirse. Los ojos se inflamaron, torcidos hacia adentro, como si buscaran algo enterrado en su propia alma. La piel se desgarró en espinas y escamas negras comenzaron a brotar del pecho. Las mandíbulas se dividieron en 2 y de la garganta surgió un alarido que no pertenecía a este mundo. Fue un parto de horrores. No había sangre, solo barro, pestilencia y un nuevo cuerpo intentando nacer desde la ruina del anterior. Joaquín lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Ese monstruo que se retorcía entre las sombras había sido su amigo, el mismo niño que robaba naranjas y se escondía entre los magueyes, el mismo que huyó para olvidar y volvió trayendo el infierno consigo. No hubo palabras finales, solo un suspiro, y luego la chispa. Joaquín encendió el pabio con manos firmes. No lo hizo por venganza, lo hizo por amor, por respeto al hombre que ya no estaba, por la tierra que aún sangraba, por sí mismo. El granero estalló en fuego y cenizas, iluminando la noche como un relámpago inmóvil. El estruendo se tragó los alaridos. Las llamas subieron al cielo con rugidos que no eran del viento. Todo tembló, todo ardió. Y en medio del humo, el mal pareció respirar una última vez antes de callar. Dito pelo ChatGPT. El sol se apaga sobre Cañada Oscura antes de tocar el horizonte y cada crepúsculo arroja una sombra distinta sobre las ruinas del rancho. El granero ya no existe. Solo queda un círculo de tierra ennegrecida y fragmentos de madera que gimen cuando el viento los voltea. Sin embargo,
Algunas madrugadas, entre las brasas frías, puede hallarse un rastro viscoso que no pertenece al fuego ni a ningún animal. Un hilo negro que serpentea hasta perderse bajo la arena, como si algo siguiera huyendo o buscando. Joaquín Murrieta atraviesa ese paisaje con paso leve, casi como un espectro aferrado a su propia carne. Nadie lo ha visto llorar desde aquella noche, pero sus ojos cargan un resplandor febril, reflejo de un secreto que no encuentra tumba. Él sabe que el estallido fue apenas un rugido inútil contra la maldición. El chupacabras no murió entre las llamas, se replegó a profundidades donde la luz no llega, arrastrando consigo la última chispa de humanidad que quedaba en Mateo. Ahora duerme, si es que algo tan hambriento puede dormir, enraizado en las vetas secas del desierto, respirando a través de grietas invisibles que supuran un aroma sulfuroso cada vez que la noche calla demasiado. Murrieta lo siente antes que nadie. Un temblor sordo bajo las botas, el olor repentino a cobre y azufre en el viento sin nubes, las huellas de 3 dedos marcadas sobre polvo que no guarda pisadas humanas. Cada señal es una carta sin remitente, recordándole que su silencio es la única valla entre ese horror y el resto del mundo. Así, camina con la cabeza gacha, cargando un diario que nunca abre en público. Páginas manchadas por arena y sangre vieja donde garabatea nombres que el tiempo intenta borrar. No escribe por redención, sino por advertencia. Porque una palabra a destiempo podría abrir puertas que ni el fuego selló. A veces, al caer la noche, Joaquín descansa junto al pozo de la misión abandonada. El brocal luce calmo, cubierto de polvo y telarañas, pero si uno inclina el rostro sobre la boca, un aliento tibio sube desde lo hondo, cargado de susurros que no tienen dueño. Dicen que, en esas horas huecas, Murrieta coloca el oído contra la piedra y escucha. Un llanto infantil mezclado con un gruñido antiguo, como si 2 almas compartieran la misma jaula. Entonces se aparta. Besa la culata de su revólver, no para disparar, sino para recordar que queda una bala marcada con su nombre. Y sigue adelante, persiguiendo cualquier rumor que pueda darle ventaja sobre la próxima tormenta. Porque él comprende la verdad que pocos aceptarían. La criatura no guarda rencores, guarda hambre, y el desierto le concede un banquete de sombras y soledad que jamás se agota. Algún día volverá a emerger, quizá con una piel distinta, quizá con un rostro que aún retenga el temblor de Mateo. Tal vez mañana, tal vez dentro de un siglo, cuando otra voz codiciosa hurte de la tierra algo que no le pertenece. Mientras tanto, las señales persisten. El viento arrastra carcajadas ahogadas en mitad de la noche. Un brote de flores de luna se marchita de golpe junto a un corral vacío. Y en lo profundo de la vieja mina, 2 fulgores carmesí parpadean como brasas, abriéndose y cerrándose al compás de un corazón que nadie sabe si late dentro o fuera de la carne. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Si es que aún estás aquí,